permite estar aquí en esta noche. Vamos a buscar en nuestra Biblia en estos momentos. En Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. Y vamos a estar hablando acerca de el poder, cómo se manifiesta el poder en nosotros, cómo se puede manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro, porque realmente la iglesia se concentra mucho en poder. Siempre la iglesia se concentra en Hechos 1:8. Le gusta mucho el poder a los hermanos, pero para llegar a ese poder, para nosotros poder llegar a un poder que opere a través de nosotros, hay que pasar unos procesos que a nadie le gusta pasar. La gente le gusta orar y ayunar para que Dios le dé el poder, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y todas esas cosas. Yo no estoy diciendo que son malas, pero a la gente le gusta poder, pero sin proceso. Y vamos a estar leyendo aquí en Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. Y dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivo, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre la cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites estar aquí para ministrar tu palabra, Dios. Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que nosotros podamos entender, Señor, en esta hora tu mensaje, tu palabra, Señor, lo que tú quieres llevar. Que cada uno, Señor, podamos ponerlo en práctica, Dios, y que nosotros, Señor, podamos ser portadores de manifestarte a ti en este tiempo, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Prácticamente empecé leyendo esto, pero no me voy a concentrar mucho en esta parte, pero voy a tener que utilizar algunos versículos aquí. Aquí en el versículo 21 dice: no seáis vencidos de los malos, sino vence con el bien el mal. Eso es algo que lo vamos a tener ahí para que usted después poderlo tocar. Pero ahora lo que queremos es introducir diciendo que esta porción del capítulo 12 de Romanos, cuando nosotros leemos Romanos, viene con una secuencia de lo que Pablo viene tratando desde el principio. Pero aquí desde el capítulo 12 al capítulo 16, aquí prácticamente se concentra en que todo lo que Pablo habló ya en Romanos 8, Romanos 9 y todas esas cosas de vivir la vida del Espíritu, de que había alguien que nos guiaba y que nos guiaba para que nosotros podamos vivir esa vida del Espíritu. Aquí entonces Pablo está concentrándose en cómo la iglesia puede manifestar esa vida, cómo debería manifestarla. Empieza a hablar entonces cómo el creyente daba esos frutos para que pudiera manifestar esa vida que el Espíritu Santo había ya dado a los creyentes.
Y yo quiero que antes de quizás tocar eso, nosotros nos vamos un poco a Romanos capítulo 1. Yo quiero que veamos algo ahí mientras tanto y luego vamos a volver a ese capítulo. Nosotros vemos en Romanos, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, y vamos a leer un poco aquí, y vamos a ver cómo Pablo empieza con una situación que está pasando los corintios. Empieza a darle una introducción para llevarlo a un mensaje que ellos necesitaban en ese momento. Cuando usted se empieza a leer en el capítulo, vamos a poner el capítulo 1, en el versículo 7, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a ellos que ellos nada le faltaba. Dice, nada te falta en ningún don. Y cuando le está hablando de ese don que está hablando ahí, no está hablando de los dones que están hablando en Primera de Corintios capítulo 12. Pablo está hablando que cuando ellos recibieron a Cristo, ellos recibieron el don inicial. Y el don inicial es lo más importante en el creyente, porque el don inicial es la vida eterna, es que el Espíritu Santo está en ti, es que Dios hizo una nueva creación. Y a partir de eso, cuando usted va analizando todo lo que Pablo quiere decir, lo que lo está llevando es que ellos recibieron algo especial. Pero eso que ellos recibieron fue por la forma que ellos empezaron creyéndole a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, porque Pablo le está dando la introducción del don que ellos recibieron, que tenían la vida eterna, que tenían el Espíritu Santo en ellos, que tenían una nueva creación, que es el don que necesita todo creyente. Pablo no le está dando importancia, porque cuando usted ve los dones, cuando Pablo habla de los dones y ellos se manifestaban todos esos dones en el capítulo 12, Pablo sabía que a empezar de manifestarte todo el poder y esos dones que ellos utilizaban, la Biblia dice que Pablo les dice en el capítulo 3 que ellos eran niños espirituales, que ellos eran carnales. Por lo tanto, lo que Pablo está hablando aquí al principio es el don inicial del creyente, que es lo que necesita el creyente para empezar a vivir la nueva vida en Cristo. Aquí en esto que Pablo le está diciendo, se lo está diciendo porque a pesar de que ellos habían conocido la doctrina en que Pablo lo había instruido, en que Pablo le había hablado tantas veces, esta persona realmente estaban en la carne. Y empieza Pablo a leer, a escribir en todo lo que está escribiendo aquí. Y dice que ellos eran carnales porque ellos estaban todavía en divisiones. Uno decía yo soy de Apolo, otro yo decía yo soy de Cefa, otro decía yo soy de Pablo y otro decía yo soy de Cristo. O sea que esta gente todavía no ha podido entender realmente cómo era que tenían que operar en ese don inicial que Dios le había dado. Que era que ellos podían en esa nueva creación poder vivir la vida de Cristo. Ellos podían vivir la vida sin tener esta carnalidad de estar en esas discusiones que lo llevaban entonces a separar el cuerpo de Cristo. Y eso es importante reconocerlo porque Pablo lo estaba reconociendo. Pablo sabía, pero Pablo era experto. Pablo, si nosotros analizamos cómo Pablo escribía por esa inspiración del Espíritu Santo, vemos que Pablo era exitoso en cómo él daba el mensaje para él llevarlo a la realidad. Y aquí entonces estamos viendo que esta gente estaban en división. Pero a pesar de eso se estaba introduciendo en que esta gente ya no le importaba lo inicial, lo que ellos creyeron. Por eso es que Pablo empieza a hablarle del poder que había en la muerte de Cristo. Cuando nosotros lo ponemos a leer, vamos a seguir leyendo. Usted se da cuenta, vamos a leer un poco en los versículos 20 en adelante. Dice, ¿dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropecedero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y dice, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces Pablo está hablando de que esta gente lo que le interesaban era la sabiduría. Donde leí ahora fue Primera de Corintios en el capítulo 1, versículo 20 en adelante. Y Pablo está hablando de que a esta gente le encantaba la sabiduría y que a los judíos les gustaban las señales.
Y Pablo entonces, usted se da cuenta que Pablo solamente le menciona en esto que estábamos leyendo, la muerte de Cristo en la cruz. Y Pablo decía que ahí es que consistía el poder del creyente. O sea, en todas las otras epístolas, si usted ven a Pablo, Pablo se concentra, no tanto solamente, él mencionaba la muerte de Cristo, pero también mencionaba la resurrección de Cristo. También mencionaba la glorificación de Cristo. También mencionaba de que Cristo estaba como Rey de Reyes y Señor de Señores a la diestra del Padre, sentado en lugares celestiales. Pero aquí él se limita, porque esta gente tenían una mentalidad de que realmente le encantaban que ellos conocer el poder de Dios, conocer la sabiduría de Dios y las señales de Dios. Y Pablo sabía que si él también le hablaba de la muerte de Cristo, no iban a obtener argumento. Lo que iban a decir que eso es locura para los que se pierden. Pablo sabía que eso era una locura para ellos. Hablarle de una muerte de Cristo y que ahí era que estaba el poder y que ahí era que estaba el poder del creyente, eso era una locura para ellos. Porque si ellos le habían hablado en ese instante de la resurrección, ellos iban a poner más atención a esto. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaban los milagros, a ellos les interesaban las señales, y eso era una señal. Por eso Pablo no le menciona la resurrección, pero tampoco Pablo le menciona esa resurrección, porque a los griegos les interesaba la sabiduría. Y hablar de algo, de unos muertos que resucitan, se necesitaban entonces filosofía, tratar de investigar las cosas profundas. Para ellos se interesaban. Pero ellos ya estaban interesados en estas cosas del mundo, de querer saber filosofía y querer saber cosas y ver señales. Era lo importante para ellos. Y Pablo le dice y le recarga que era en la muerte de Cristo que había poder. Eso era tremendo. Porque ahí ellos ahora no podían, tenían que examinarse. Ellos no podían, o aceptaban lo que Pablo le estaba diciendo, o seguían en su propia filosofía y buscando su propio poder a través de los dones y seguir siendo carnales. Y ese era el problema, y niños espirituales. Entonces, Pablo le habla de lo que es la cruz. ¿Y por qué la cruz? Es importante saber por qué la cruz. Porque en la cruz realmente es que Jesucristo tuvo que rendirse. En la cruz fue que Él tuvo que aceptar, morir en la cruz. Significa para los hombres debilidad. Esta gente que eran sabios, esta gente que decían como esto es una locura. Un hombre que ni siquiera se defiende. Un hombre que es inocente y lo llevan a morirse. Y cuando está delante de lo que lo podían juzgar, Él podía defenderse, pero no lo hace. Y ahí es donde Pablo decía que estaba el poder. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Porque hoy en día, la gente que necesita poder, lo que hacen es, por lo tanto, es utilizar su propio esfuerzo, su propio yo. Una persona que tiene una meta, realmente, de quizá ir a una competencia, de sea lo que sea, de boxeo, de correr, de lo que sea, tiene que agarrar, y él sabe que tiene que tener un entrenamiento. Él sabe que para él poder competir y para él poder ganar y ser fuerte, él lo único que tiene que hacer es entrenarse fuertemente. Y eso va a tener que depender de sus esfuerzos para él lograrlo. Y muchos lo logran. Cuando las personas están haciendo competencias que tienen que boxear con otros boxeadores, solamente gana el más fuerte. El que se prepara mejor, el que hace todos los esfuerzos humanos para ellos poder tener una fortaleza de derribar al otro y sentirse entonces fuerte en sí mismo. El problema es que en el reino de los cielos las cosas no funcionan así. Y si el creyente no entiende eso, entonces vamos a tener problemas todo el tiempo. Aquí usted no es fuerte cuando usted tiene muchas cosas, cuando usted se siente con mucha fuerza. Aquí usted es fuerte cuando usted se siente debilitado. Y es el problema. Pablo se lo está diciendo por aquí. Pablo le dice en el versículo 25, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. O sea que Pablo está hablando que aquí no se trata de tú ser fuerte en tu propio yo. La cruz, eso es el significado de la cruz. La cruz era para matar ese yo. Y ellos parece que no habían entendido esto bien. Y como no lo habían entendido, Pablo tenía que recordárselo. Que cuando él fue a la cruz, cuando Cristo fue a la cruz, fue a morir para él poder recibir el poder necesario para darnos una nueva resurrección a nosotros. Por lo tanto, el Señor tuvo que dice hacerse débil, soportar sus debilidades.
Estaban los que los acusaban ahí al frente y le decían esos judíos y esos hombres religiosos que lo que le interesaban eran las señales. Le decían: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. Porque eso era lo que le interesaba a ellos. Pero Jesucristo sabía que el poder estaba en morir, en matar ese yo, en matar en sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Y por eso es que ustedes ven que cuando Jesucristo dice: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como lo decía el hermano Víctor en el mensaje del domingo, que él lo explicó muy bien. Eso, agarrar la cruz, la gente sabían a lo que iban a esa cruz. Ellos sabían que a la cruz, no es que la cruz era de que la situación por la que estoy pasando. La cruz era, como decía el hermano, no era en el trabajo, la prueba que tengo, no era tu esposa y tus hijos, no. La cruz, el que tenía la cruz era porque sabía que el que llevaba esa cruz iba directamente a morir. Y Jesucristo vino a eso, a que juntamente con Él nosotros fuéramos crucificados. Porque el yo que está dentro de nosotros iba a quedar ahí, porque Dios iba a hacer una nueva creación a través de esa muerte y resurrección en nuestras vidas, que nos iba a dar la capacidad de nosotros poder vivir la vida que teníamos que vivir para nosotros poder manifestarlo a Él. Y de eso se trataba la cruz. Por eso era que el Señor decía, Pablo decía, que en la cruz estaba el poder de Dios. Pablo entendía eso, Pablo se lo había enseñado, pero esta gente se habían desviado totalmente, porque ahora ellos estaban tratando de buscar su propia filosofía. Ellos empezaron a decir: a mí me agrada más como predica Pablo, porque este hombre tiene un verbo. A mí me agrada como predica Apolo, o me agrada como predica aquello. Y estaban en división, y el evangelio no se trataba de eso. El evangelio se trataba de que nosotros pudiéramos ver a Cristo crucificado y que nosotros juntamente con Él íbamos a ser crucificados. Por eso es que Pablo dice que Él llamó a los débiles y que los débiles en el Señor son más fuertes que las personas del mundo. ¿Y por qué usted es más fuerte que la persona de este mundo? Vamos a verlo. Porque allá, cuando usted va al mundo, usted se va a dar cuenta que ellos piensan diferente a nosotros. Ellos se concentran en las cosas terrenales. Allá afuera, un fuerte es una persona que si alguien me hace algo, yo no me quedo así. Yo tengo que quitármela y le voy a hacer saber quién soy yo. Esos son los fuertes de allá. Como se piensa allá afuera es diferente como nosotros debemos pensar aquí en los caminos del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Porque si queremos vencer y recibir poder a través del Señor, nosotros tenemos que saber cómo operamos nosotros con ese poder, que tiene que ser diferente a como piensan allá. Por eso que ustedes ven que los de afuera siempre van a estar juzgando a los de adentro, a los que estamos en Cristo, a los que dependemos de Él, a los que sabemos que el poder está cuando yo muera, para que Cristo sea el que vive en mí. Cuando nosotros sabemos eso, tenemos que tener entonces una visión clara, porque nos van a llegar pruebas y dificultades que en otra ocasión usted ha tratado de actuar de otra manera, que no sea como la que el Señor dijo que tú tenías que actuar. Y ahí es donde está el problema, porque nos desenfocamos muchas veces, perdemos la visión y por querer tener la razón queremos actuar en nuestro propio yo nuevamente, y eso es un peligro. Por lo que debe morir en esa cruz es nuestro yo, para que entonces Cristo opere poderosamente en nosotros. Recuerden que ni el poder es suyo, es Cristo poderosamente en usted. O sea que no va a ser un poder que viene de usted, y a nosotros nos encanta el poder, mi hermana, porque si el Señor le dice a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. O sea, él decía: el poder que tú tienes, bástate en mi gracia, porque ahí es donde se manifiesta mi poder. Cuando tú eres débil, el poder mío entonces empieza a operar. Y lo dice 2 Corintios 12:9, dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. O sea, el poder de Cristo, no el de usted. Pero nosotros somos expertos que si nos sentimos débiles, usted ve que lo primero que pedimos: Señor, hermano, ore por mí porque Dios me dé fortaleza. Porque es que no podemos sentirnos ni un instante débil. Necesitamos sentirnos fuertes para que cuando nosotros estamos, pensemos que somos nosotros en nuestra propia fortaleza. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Llevarte a un punto donde tú te sientas que no eres tú. Para que tú empieces entonces a depender del poder de Él.
Pero nosotros como que se nos ha olvidado eso. Se nos ha olvidado de tal manera que todo es nuestro yo. Todo es buscar la solución a través de cómo nosotros podemos actuar para nosotros resolver nuestros problemas. Esos problemas que Dios lo está permitiendo con un propósito de sacarte de ahí. Miren, aquí en el versículo que leímos en Romanos 12, nosotros vemos que aquí dice que usted va a vencer el mal con el bien. Lo dice en el capítulo 12, versículo 21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a analizar un poquito esto. Porque realmente aquí te está diciendo que con el bien tú puedes vencer el mal. El problema es que nosotros queremos vencer el mal con nuestros propios argumentos, con nuestra propia fuerza. Y aquí nos enfocan que es con el bien, es no actuar como otro. Mire, cuando usted quiere domar una bestia, si usted va a un sitio donde hay un perro, que de esos perros que si lo sueltan ya lo que quieren es morderlo, usted se va a dar cuenta que si usted está ahí un tiempo con ese perro, y usted agarra y ese perro empieza a ladrarle, y usted empieza a agarrar un palito para golpearlo, quizás dentro de una verja así para darle, el perro lo que se va a poner más fuerte todavía. Porque el perro va a reaccionar y va a conocer tu rostro. Y cuando te vea por ahí que tenga la oportunidad de morderte, te va a morder. Pero usted pensaba que esos palos que usted le estaba dando, a lo mejor lo iba a moldear a él para que después que cuando lo viera usted lo respetara. No. Usted puso ahí algo más para que ese perro tuviera la capacidad de que cuando lo viera con una intención y morderlo. Ahora póngase en inverso. El perro viene totalmente agresivo siempre cuando lo ve y por la verja quiere tratar de pasar la verja para morderlo a usted. Pero de repente usted viene con un plato de comida y le va tirando un chin de carne por ahí. Y todos los días ese perro ve que usted le tira un chin de carne y de repente cuando usted viene a ver, usted se la está dando así con la mano y él lo que hace es que le lame la mano. Y usted ve que el perro está como soltando ese deseo de morderla y ahora lo que está cogiéndole como un cariño porque él sabe que esa es la que me alimenta a mí. Es el que me alimenta. Por lo tanto, esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Que tú puedes vencer el mal con el bien. Y nosotros hemos perdido eso dentro de la iglesia. Jesucristo fue claro en sus enseñanzas. Cuando usted se lee el capítulo 5, el capítulo 6, usted se va a dar cuenta que Jesucristo ahí estaba diciendo que amad a vuestros enemigos. Que cuando alguien hable mentira o falsos testimonios, dice la Biblia que se gocen porque vuestro galardón es grande. Y nos habla todo de eso, de las personas que se levantan contra nosotros. ¿Y por qué tenemos que hacerlo de esta manera? Porque cuando estamos pasando en pruebas y dificultades, nosotros simplemente pensamos en nuestros beneficios. Y una vez lo que queremos es que Dios quite el obstáculo. Señor, quita ese obstáculo en el trabajo. Mira cómo me están haciendo la vida imposible. O Señor, quita el obstáculo en sea la prueba, la dificultad. Usted lo que quiere ver es que quiten el obstáculo. Pero usted nunca quiere ser la piedra de bendición para bendecir el obstáculo. Para que si usted lo bendice y Dios lo bendice, usted sabe que esa persona puede cambiar. Amén. No queremos eso. Lo que más podemos llegar entonces es nosotros desear cosas que la Biblia me dice a mí que si yo las deseo y no lo hago correctamente, ¿qué es lo que va a suceder? El enemigo va a tener la fuerza para lograr su objetivo. Mientras usted esté obrando a través de su yo, de sus esfuerzos y de la cosa, porque esto es como si fuera un principio. Si usted lo que hace es que alimenta lo que la persona le está haciendo, usted no va a conseguir la victoria. El enemigo tiene la victoria. Tiene la puerta abierta para él hacer su objetivo. Pero si de repente usted lo que hace es que la persona que lo está tratando de lastimar, y usted empieza, Señor, bendícelo. Señor, tú eres un Dios poderoso. Señor, ten misericordia, que no sabe lo que hace. Señor, y empieza a adorar a Dios por las situaciones que está pasando. Usted se va a dar cuenta que el enemigo no va a tener poder para lo que él quiere en su mentalidad hacer. Y no nos podemos desenfocar de eso porque muy fácilmente nos desenfocamos y no lo culpo. Porque a todos nos ha pasado. Nos viene una dificultad tremenda y no salimos de un problema cuando ya se está metiendo el otro. Así es. Y nos desesperamos muchas veces, pero entonces perdemos realmente la esencia
de lo que debemos hacer. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Es lo que el apóstol Pablo le está hablando a los romanos también. Y vemos que Jesucristo, eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, de allá los acusaban. Y el Señor lo que le dijo: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Santo Dios. ¿Sabe lo que es el ser inocente de todo lo que se le acusaba? Hacerle un maltrato tan fuerte como el que se lo hicieron. Y aún así, en su agonía y su dolor, el pedir misericordia porque ellos no sabían lo que hacían. Ese es el amor que el Señor nos enseñó. Ahí fue que consistió el poder de Él. Ahí fue que consiguió el poder de poder resucitar de allá de los muertos. Ahí fue que Él consiguió el poder para Él ser el Dios que está a la diestra del Padre. Ahí fue donde Él consiguió el poder para poder cambiar la humanidad. O sea, si todo se puede lograr con el bien, si todo se puede lograr realmente con la forma correcta, como es que nosotros tenemos que vivir los creyentes, entonces ¿por qué no ponerlo en práctica para ver la mano de Dios? A veces estamos pasando por pruebas que pensamos que ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me lo merezco? Pero no nos olvidamos que 2 semanas o 3 semanas o un mes usted está clamando: Señor, yo quiero ver tu poder. Pero por dentro tú sabes que tú no has soltado ese yo, tus esfuerzos. Y Dios dice: ok, yo te quiero dar el poder, pero tú no estás entendiendo. Te estoy pasando por una prueba para que tú mueras yo. Y empiece entonces a glorificar mi nombre y adorarme. Empiece entonces a clamar por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es: Señor, si me dieron, trata de darle todo, mátalo. No. La justicia de Dios es que usted ore para que Dios cambie la vida. Cambie la vida de la otra persona. Cuando Dios ve esa justicia, usted tiene un poder poderoso dentro de usted. Que cuando usted aclame delante del Señor, Dios va a decir: ese es un siervo mío, ese murió. El que vive ahora soy yo adentro de él. Él no se deja llevar por sus emociones. Ahora hay alguien que lo está controlando y soy yo, y él está permitiendo. Así que no te ponga a pedir quizá fuerza. Pídele al Señor que manifieste su poder. Y ahí es donde Dios va a manifestarse, porque eso fue lo que le pidió a Pablo. Pablo quería que le quitaran su aguijón para él sentirse fuerte. Y el Señor le dijo: no, bástate en mi gracia, porque el poder mío opera cuando tú estás en esa debilidad. Pablo veía que él podía orar por los enfermos y se sanaban. Y cuando él estaba orando por sus enfermedades, él no se sanaba. Eso lo hacía débil. Porque él sabía entonces y reconocía que su poder no venía de él. Porque si tú entiendes o puedes sentirte como que tú cuando vas a orar sientes como un Saiyajin, como que hay una nube que te está cubriendo a ti con un poder tremendo, tú vas a gloriarte y sentir que la fuerza viene de ti. Pero cuando tú tienes que orar por algo que tú no sientes ni la presencia de nadie al lado tuyo, y tú tienes que orar por un enfermo, por eso es que muchas veces ni nos sanamos. Porque hasta que no sentamos algo, no podemos poner la mano. Porque todos pensamos que si yo siento el fuego de Dios, aquí hay una unción poderosa para sanar a los enfermos, claro. Es bueno ahora sí. Pero cuando no hay nada, que tú te sientes que no hay ningún poder, pero que tú sabes que tú estás dependiendo de Dios para darle la gloria. Y que tú puedas ir a orar: Señor, yo no soy el que sano. Señor, tócalo tú. Yo no me atrevo ni a tocarlo, Señor, porque ¿qué hago con tocarlo? Si yo sé que eres tú que lo vas a hacer. Amén. Tócalo. Yes. Y empezamos a clamar al Señor con una fe. Yes. Sabiendo que Dios está ahí. Sabiendo que si Él lo sana, no fue porque lloré, sino porque a Él les plació, porque Dios lo que está esperando es corazones que se rindan. Yes. Gente que muera. Para que cuando Él muera, Cristo vive en Él. Yes. Y de eso se trata la cruz. Nosotros no hemos entendido la cruz. Amén, amén. La cruz es para que usted vaya allá donde Cristo fue y muera. Amén. Que usted esté seguro que va a morir usted para que Cristo viva en usted. Amén, amén. Porque sabemos que hay 2 creaciones en nuestra vida. La vieja creación, el viejo Adán, que está ahí, que quiere dominar. Pero hay la nueva creación que Cristo hizo, que es más poderosa y que la Biblia te promete que si tú sabes operar en esa, la otra no te puede dominar. Romanos 6:6 lo dice. Esa no te puede dominar. Tú no tienes que obedecer al pecado.
Tú no tienes que obedecer a tu yo, a tu ego, sino que tú puedes obedecer claramente a Cristo, a la voz del Espíritu. Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y de eso se trata el Evangelio. Que Él tome el control. Que Él sea quien haga todas las cosas. Que tú te rindas. Pero tú solo puedes expresar. Ya no está mal expresarle al Señor la situación por la que tú estás pasando y la debilidad que tú estás sintiendo. Eso es bueno. Porque al Señor le gusta que tú le presentes. Para que Él sepa. Para que tú te clares y entiendes que no depende de tu fuerza. Quiero leerle este capítulo, aquí, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer un poco. No se me desesperen y ahí mismo terminamos. Para que usted vea a una gente cuando se rinde delante de Dios, cómo Dios opera, cómo Dios obra, por el hecho de usted saber que no tiene la fuerza. Por el hecho de usted saber que Dios lo puede hacer y que quiere depender de Él. Cuando se sabe eso, cuando se rinde a Dios, Dios hace cosas maravillosas, Dios hace cosas profundas y grandes. Pero cuando realmente no nos rendimos, ahí es donde está el problema. Y dice en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, versículo 1 en adelante, dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Azarot, en Asesón Tamar, que es Edgadí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedirle socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante de los del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestro Padre, y dijo Jehová, Dios de nuestro Padre: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues es aquí los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú no nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no la juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sí, y lo hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No
habrá para que peleéis vosotros en este caso? Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, que temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mire lo que sucedió. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto a Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat entonces en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en su profeta y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen alabanza a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: gloria a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y que cuando comenzaron a entonar canto de alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir la embocada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. O sea, analicen este capítulo. Ustedes se van a dar cuenta que había una persona que se sentía impotente, porque la multitud, todo lo que lo perseguían eran grandes, en gran manera, y ellos sabían que ellos no tenían ninguna posibilidad humana para ellos salvarse de la destrucción que iban a hacer con ellos. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Inclinarse hacia Dios. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Adorar a Dios, confiar en Dios. Y cuando ellos empezaron y se pusieron al frente y empezaron a adorar a Dios, dice la Biblia que Dios peleó por ellos. Y Dios confundió al pueblo, cuando usted sigue leyendo, a los que estaban en guerra para matarlo a ellos. Y dice la Biblia que ellos mismos se mataron. Y que esta gente, luego cuando se acercaron a ellos, estaban todos muertos. Y ellos empezaron a recoger por 3 días todos los bienes que tenían esa gente, que tenían oro, que tenían todo, y no pudieron en un solo día, sino que en 3 días estaban recogiendo todo ese botín que quedó ahí. Y Dios los prosperó en gran manera. Solamente por humillarse, por reconocer que ellos no podían, por darle la oportunidad a Dios, por glorificar su nombre. Cuando nosotros hacemos esto, estos son ejemplos que están aquí. Esta gente le estaba reclamando que ellos hicieron un templo, que cuando ellos vinieran a clamar ahí, Dios lo iba a escuchar porque se lo prometió. Pero que ese templo, nosotros sabemos que ahora era una sombra, un tipo y una figura, y que el templo es usted y yo. Y si usted sabe que usted es el templo para clamar a Dios, ¿por qué entonces nos amedrantamos delante de nuestros enemigos? ¿Por qué nos amedrantamos delante de la prueba? ¿Por qué nos amedrantamos si como le digo, un principio, que si lo cumplimos, que si morimos nosotros, que si le damos el chance a Dios, que si sabemos que nosotros no debemos operar y empezamos a confiar plenamente en Dios, Dios lo hará, porque tendremos la autoridad, porque estamos cumpliendo con el principio de no tratar de actuar por nuestro propio Dios, por nuestro propio yo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Yo creo que estos mensajes realmente